Bienvenidos a estos minutos de tu práctica de yoga. Estamos trabajando esta semana con el elemento fuego y hemos incorporado a la práctica algunas palabras como voluntad, transformación, transmutación. Y una palabra también importante es la palabra tapas, tapasya. Tapas es una palabra sánscrita que significa chispear, arder, tener pasión. Cuando el elemento fuego dentro de ti está en balance, puedes tener mucha pasión para tus proyectos, puedes tener mucha creatividad. Las posturas de yoga que tienen que ver con este tercer chakra, las estamos trabajando hacia las torsiones, hacia algunos arcos, y ayer hablábamos de inversiones. Hoy vamos a hacer también un par de inversiones y unas cuantas posturas que son más retantes, pero así es el elemento fuego, implica reto. Vamos a poner Manipura Chakra, es el Lingam Mudra dentro de Manipura Chakra, con 3 golpes, justo enfrente del ombligo, y aquí es donde vamos a hacer nuestro centramiento. Cierra tus ojos. Concéntrate en el elemento fuego, en el área del cuerpo del ombligo. Imagina también colores, el rojo, el naranja, el amarillo, los colores chispeantes, vibrantes. Y hacemos 3 respiraciones juntos. Por la nariz, inhala, exhala. Una vez más, inhalas, exhala. Y tercera vez, inhala, exhala. Abre tus ojos despacio. Y vamos a empezar con los movimientos de brazos hacia arriba. Inhala. Estos movimientos en donde sincronizas la respiración con el movimiento justo se llama vinyasa. Por ejemplo, inhalas y llevas tus brazos hacia arriba y cuando exhalas, gradúas ese aire que exhalas hasta que tus manos lleguen al pecho. Otra vez, inhala. Esto es vinyasa. La sincronía del movimiento con la respiración o la coordinación del movimiento con la respiración. Uno más. Inhalas, muy arriba y en el centro exhala. Lleva tus manos hacia adelante y da unos círculos a las muñecas. Estos círculos los hago para calentar las muñecas porque pronto nos vamos a ir a 4 puntos y hasta un perro mirando al piso. Vamos hacia el otro lado. 4. 1, 2, 3, 4. Cierra y abre los dedos de las manos. Y por último, como si tus manos expresaran lluvia, hacia afuera, hacia afuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y relajas. Muy bien. Nos vamos a ir a 4 puntos. Siempre tus transiciones lo más orgánico que se pueda. Las manos tienen que ir en dirección con el hombro, hombro y la muñeca, hombro y muñeca. Y las rodillas tienen que ir con dirección a la cadera. Donde está tu cadera, pones también tus rodillas. Vamos a calentar la espalda solo con 4 tigres simples. Inhala. En la exhalación, toda la atención hacia el ombligo, hacia el abdomen. Otra vez, inhala. La espalda la conviertes en una concavidad y después convexo, exhala. Pega bien la barba al pecho. Otra vez, inhala. Haces un arco amplio. Exhala. Y una más, inhalas. Y exhala. Medio más, apoya los metatarsos y llevas la cadera arriba y atrás. Esta postura de perro mirando al piso también es una inversión. Ya estás con la cabeza hacia abajo. Es de las inversiones también más simples que hay. Revisa que las piernas no estén bloqueadas. Flexiona un poquito las rodillas para que la espalda también pueda ir mucho más largo. Te subes a la punta de los pies. Inhala. Y en la exhalación empuja los talones hacia el piso, exhala.
2 veces más. Inhala para que sean 3. Exhala, presiona, estira la espalda, empuja el piso con tus manos. Y una más. Inhala y exhala. Apoya las rodillas en el piso. Vamos a hacer una torsión que, debido al diseño de esta torsión, se hace casi sola. Nada más cuida mucho el apoyo de la cabeza porque el cuello va a estar en una posición un poco antinatural. Te pones en 4 puntos. La mano derecha la pones debajo de tu nariz y el brazo izquierdo lo vas a subir. En la exhalación, esa mano izquierda va a tratar de tocar el extremo opuesto. Otra vez, inhala arriba, amplio, 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 exhala. Hemos platicado de todas estas posturas de torsión que tienen que ver con Manipura Chakra. Inhala y regresa, exhala. Y ahora sí, vamos a la torsión. Inhalas y en la exhalación apoyas tu mano, apoyas tu hombro en el piso y el parietal izquierdo. Lo único que tienes que hacer es llevar tu mano derecha hacia arriba. Y es una torsión en la columna vertebral que se hace sola, pero combinada con una inversión. Si esto es demasiado fuerte, quédate aquí. También puedes poner tu mano en el piso y voltear hacia arriba. Pero inténtalo. El fuego es esa transformación, es atreverte. Si todo está bien con tu cuello, intenta llevar el hombro izquierdo al piso, la barba cerca de la axila y respira 2 veces más. 1 y 2. Regresas despacito. Muy bien, vamos a hacer el otro lado. Me voy a voltear para que se aprecie bien este movimiento. Ahora me toca llevar la mano izquierda debajo de la nariz y tu brazo derecho va a subir. Abre el pecho lo más que puedas. Inhalas y en la exhalación la mano toca lejos. Inhala, tocas el cielo. En la exhalación entras. Otra vez, inhala. Exhala. Y una más. Inhala. Y en la exhalación entra tu mano, el dorso de la mano, el hombro derecho también. Apoyas tu parietal derecho, que es esta parte de la cabeza, y alargas el brazo izquierdo por arriba de tu cabeza, por arriba de la coronilla. Respiramos 3 veces más ahí. Inhala. Cuando exhales, empuja el ombligo adentro. Recuerda que ahí está ese elemento fuego. Otro, inhala. Exhala. Y una más. Inhala. Exhala. Sal de la postura con cuidado. Los apoyos siempre son importantes. Apoyo. Apoyo la otra mano. Vamos a repetir metatarso y la cadera arriba y atrás. Camina despacito hacia adelante. Recuerda que si no cabes puedes soltar el piso y caminar lento o bien poner las manos en forma de copa y caminar hasta poner las manos en el piso. Piernas estiradas, pero si no, también las puedes flexionar. Lleva los brazos hacia arriba. Inhalo. Y en el centro exhalo. Vamos a hacer 12 movimientos para un saludo al sol. Solamente uno. Y mañana seguimos con estos movimientos un poco más fluidos. Vas a llevar tus brazos hacia arriba. Con el abdomen hacia adentro, vas a poner las manos en el piso. Vas a llevar la pierna derecha atrás, a un corredor. Perro mirando al piso. Rodillas al piso. Y te vas a deslizar poco a poco hasta poner el abdomen, el pecho y la barba. Te vas a regresar por el mismo camino, esto lo hicimos ayer. Y regresas los metatarsos, caderas arriba y atrás. La pierna derecha la llevas adelante. Si esa pierna no llega, apoya la rodilla y llévala con tu mano. Pies juntos adelante, los brazos arriba. Y en el centro exhala. Y lo hacemos una vez más. Inhala arriba.
Cuando exhalas, lleva las manos hacia el piso. Lleva la pierna izquierda hacia atrás. Puedes apoyar tu rodilla, postura del corredor. Y perro mirando al piso, empuja. Apoya rodillas. Haces una cobra amplia, codos para atrás, apoyando el abdomen al piso. Te regresas por el mismo lugar y perro mirando al piso. Con la pierna izquierda y desde el abdomen intentas dar un paso largo adelante. Pies juntos, baja la cabeza, llevas los brazos hacia arriba y en el centro exhalas. Eso es, muy bien. Apoya las manos en el piso. Flexiona las rodillas, transiciones orgánicas, sin lastimar. Y para terminar, te sueltas en la postura del muerto o del cadáver. Aunque sea 15 segundos, esta postura después de todo lo que hicimos, te viene bien. Soltar el esfuerzo físico, mental. Cuando ya sea suficiente, siempre por una rodilla al pecho y después la otra. Y por un lado te sientas. Esa es la parte más sana de sentarte, flexionando rodillas, ir por un lado y después por el otro. Medio loto, postura simple, sencilla, fácil, Sukhasana. Para juntar tus manos, conectarte con el momento presente, lanzar un pensamiento positivo. Hasta la próxima.